primer lugar, lo que quería hacer era agradecer a las autoridades de la New School. La verdad que para quienes enseñamos e investigamos en economía en Buenos Aires, la New School ha sido siempre una referencia del pensamiento heterodoxo en economía, y muchos de los profesores de acá, particularmente Anwar, estuvo algunas veces en Buenos Aires, y entre economistas heterodoxos tenemos algún grado de intercambio. Lo que quiero decir también es que últimamente estuve visitando Nueva York y Estados Unidos muy seguido. Debido a mis funciones como ministro de Economía, nos hemos visto a menudo con mi amiga, la embajadora Cecilia Naón, pero lamento decir que han sido visitas ocasionadas por uno de los desastres financieros probablemente más grandes y resonantes de la historia económica reciente, que es el juicio contra Argentina de algunos pequeños fondos especulativos, los fondos buitres, y todo esto, lo que ha generado todo esto en tribunales de aquí, de Nueva York. Así que he estado reunido más con abogados y con medios financieros internacionales que con profesores y estudiantes de economía, de forma tal que esta para mí es una visita realmente mucho más placentera, venir a hablar de economía a estudiosos de la economía y estudiantes de economía, y también es muy placentera porque hoy a la tarde voy a participar de la reunión plenaria de las Naciones Unidas, la Asamblea General, donde, si todo funciona tal cual está previsto, se van a aprobar por primera vez en la historia algunos principios para la reestructuración de la deuda soberana de los países. Esos principios, y no puedo dejar de decirlo, fueron puestos ahí en las Naciones Unidas por la incansable tarea que ha llevado adelante, antes que nada y primeramente, la Argentina como víctima del ataque de los fondos buitres. Lo digo porque he participado de algunas de esas conferencias en la OEA, aquí mismo en Naciones Unidas y en diferentes lugares del mundo, para concitar la atención sobre lo nocivo, lo realmente dañinos que son estos fondos especulativos sobre los países emergentes y sobre los países en dificultades. Hoy, afortunadamente, si todo anda bien, se van a aprobar 9 principios que deberían guiar las reestructuraciones de la deuda soberana de acá en adelante. Son 9 principios que propuso la Argentina junto con un grupo muy grande de países, el G77, países en vías de desarrollo, más China. Esos principios son, para decirlo rápidamente, principios anti-buitre. Son principios que se deberían adoptar para impedir el accionar de agentes especulativos en los procesos de reestructuración de deuda. Así que hoy vengo a Nueva York a hacer esta presentación, que es para mí muy importante y nuevamente lo agradezco, y también a votar estos principios que, si esto ocurre, es para nosotros realmente un acontecimiento histórico, porque fue nuestra presidenta la que nos envió y nos instruyó a que fuéramos a Naciones Unidas a insistir, porque tiene que ser un ámbito político de representación de los países el que intervenga en los procesos de reestructuración de deuda, no las instituciones financieras ni tampoco los organismos multilaterales de crédito, que han resultado muy poco favorables realmente a los países deudores. Entonces, es un día muy importante y muy feliz para nosotros. En ese sentido, la presentación que quería hacer hoy es una presentación que es demasiado ambiciosa para el tiempo que tengo, pero en la que pretendo tratar una serie de aspectos. En primer lugar, algunas consideraciones generales sobre la crisis económica actual. Voy a referirme a la crisis iniciada en 2008 y que tiene como punto más significativo, por lo menos que le ha dado una especie de reconocimiento mundial como punto de origen, la quiebra de la casa financiera Lehman Brothers en septiembre del año 2008. Pero voy a referirme primero a la crisis en general, a la crisis económica en general, y después a sus manifestaciones. Más adelante voy a describir un poco cuál ha sido la evolución reciente de la crisis, y aquí hago una pequeña nota. Mi tarea como ministro de Economía me hace concentrarme mayormente en cuestiones de la coyuntura. Y como este es un ámbito donde
hay oportunidad de discutir los aspectos estructurales de una crisis capitalista. Lo que yo voy a hacer es tratar de ligar esos aspectos estructurales con elementos de la coyuntura y con las respuestas de política. Ese es un tema que obviamente está tratado por la academia, por la literatura, pero que me parece que desde el puesto de observación que hoy me toca tener a mí, yo agregando un poco al breve currículum que se comentaba, quiero decir que dediqué toda mi vida a la investigación y a la docencia, así que esto de ser ministro de Economía o alto funcionario es realmente novedoso, pero la verdad que me ha dado un puesto de observación privilegiado para una situación tan interesante desde el punto de vista intelectual y tan trágica desde el punto de vista social, económico y humano como es una crisis tan violenta como la que estamos experimentando. Así que me voy a referir a algunos aspectos coyunturales y a respuestas de política. Tengo ahí algo que podríamos llamar, tal vez exageradamente, pero podríamos llamar inside information, porque yo como ministro, como miembro del G20, participo también de las reuniones internas y privadas de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países del G20, pero también del Fondo Monetario Internacional y de algunos grupos particulares del Fondo Monetario Internacional. Esas son reuniones privadas y confidenciales, y si bien es así, yo me he tomado la libertad de dar una caracterización general de qué es lo que ocurre y cuál es el clima que se vive en esas reuniones, y voy a hablar de algunos detalles, guardando la confidencialidad, pero de cuáles son las discusiones que tienen hoy las autoridades mundiales con respecto a la crisis. Ahora, para adelantar un poco mi conclusión, podría caracterizar esas discusiones y esos debates como de total y completa desorientación. Yo creo que las más altas autoridades de los países, económicas de los países y de los organismos de crédito multilaterales están experimentando y viviendo esta crisis con una mezcla de desorientación y optimismo a toda prueba. La verdad que esas reuniones son reuniones donde año tras año, y a veces se hacen 2 por año, lo único que escuchamos son visiones de que la crisis ha terminado y que este es el último año de la crisis o el último semestre de la crisis y que el próximo semestre va a ser mucho mejor y que los países van a emerger de esta crisis. Y por eso digo desorientación, porque la verdad es que ha sido muy decepcionante como todas las medidas de política que se han tomado no han resultado positivas en términos de la evolución de la crisis. Y esto es lo que de una manera no confesada, pero creo yo que consciente de muchos de los participantes, se está viviendo. La desorientación y ese optimismo que hay que tener siempre desde el papel de la autoridad, donde no es conveniente decir que no se sabe qué hacer y que la cosa va a ir peor, pero realmente es lo que se está viviendo, y ahora voy a comentar algunos puntos acerca de la cuestión de la política. Hecho esto, voy a hablar también de la economía argentina. Voy a hablar de la economía argentina en 2 aspectos. Primeramente, cómo estamos respondiendo ante la crisis internacional, y con eso algunas referencias a Latinoamérica y a los BRICS. Y finalmente, si me alcanza el tiempo, algunos elementos de lo que podríamos llamar, tal vez un poco exageradamente, pero a nosotros nos gusta entender que es así, un modelo económico o un paradigma económico que se está aplicando en la Argentina hace 12 años. Hemos tratado, y lo hablábamos con la embajadora, de mantener esta reunión más o menos limitada y privada, como para poder hablar en un ámbito académico y como corresponde a un ámbito académico, tal vez con mayor profundidad, y no digo sinceridad, pero sí tomando muchos aspectos que en otras tribunas no se pueden tomar. Entonces vamos a empezar con la crisis internacional. El primer punto que quiero destacar sobre la crisis internacional es que, sinceramente, no hemos visto, a ver, perdón, ahí aparece el número de Filmina casi. Vamos a empezar por esta. A ver, por esta. Sinceramente,
la crisis desde sus inicios, y acá tengo una filmina mejor para esto, desde sus inicios, lo que ha mostrado, y esto es un gráfico que comienza en el año 2000 y se extiende hasta el 2015, y lo que muestra es el GDP mundial dividido por regiones. El primer punto central es que a pesar de todos los amagues y todas las declaraciones al respecto, la verdad es que el mundo sigue transitando una fase de recesión o de depresión. Esto es lo primero que quiero señalar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el hecho de que una economía en particular, por ejemplo la economía norteamericana, se encuentre mostrando algunas señales de reactivación y habiendo mejorado en algunos de sus indicadores, parecería señalar el fin de la crisis. Pero cuando uno observa los datos agregados y observa una serie más larga, lo único que se puede ver es que continúa una fase de crecimiento realmente lento, y el crecimiento lento se da simplemente cuando uno toma los promedios, porque en muchos países lo que todavía se observa es una declarada recesión o si no una situación de estancamiento. De forma tal que con ese inicio catastrófico en 2008 y 2009, después una sobrereacción de la economía, un rebote muy fuerte de la economía en los años 2010 y 2011, a partir de ese momento lo que se ha observado en términos agregados es que el proceso recesivo continúa, el estancamiento continúa como fase general. Esto, y yo decía que me quería referir un poco a los factores estructurales de esta crisis, y lo voy a hacer muy brevemente y sin apoyatura de datos, pero quiero hacerlo porque me parece que un poco explica lo que observamos en este gráfico y algunas de las manifestaciones que ha tenido esta crisis. Como ustedes saben, y tengo aquí a Anwar que puede explicarlo todavía mejor que yo, pero el mundo ha experimentado transformaciones muy fuertes a partir aproximadamente de la década del 70 en términos de lo que uno llamaría división internacional del trabajo. Esto ha sido muy estudiado, pero creo que cuando la crisis se desencadena ha faltado un intento de hacer una ligazón, un vínculo entre aquel proceso estructural más general y de largo plazo y lo que ocurre ahora con cada una de las economías del mundo, con cada una de las regiones y cada uno de los países. Todo el mundo sabe que ha habido un traslado muy fuerte de la actividad industrial hacia los países del sudeste asiático. Es decir, el sudeste asiático ha absorbido muchísima capacidad industrial y hoy tiene y concentra buena parte del PBI industrial del mundo. Es decir, que este proceso fue un proceso simultáneo de desindustrialización en los países desarrollados e industrialización acelerada en los países emergentes, particularmente del sudeste asiático. No es difícil ver que este movimiento de la actividad industrial tuvo muchísimo que ver con los niveles relativos de salario. Es decir, que la actividad productiva industrial manufacturera, sobre todo las porciones de los procesos productivos, los eslabones que tienen que ver con la aplicación de mano de obra, se trasladaron masivamente a los países de mano de obra barata. Los países del sudeste asiático, inicialmente algunos como Japón y los primeros tigres asiáticos, pero después, y este es un proceso que continúa en la actualidad, hacia particularmente China. El otro día, hablando con una alta autoridad del gobierno chino, decía que ellos tienen todavía un problema de población agropecuaria, agrícola, que debe migrar hacia las ciudades. Y que eso es un problema que aún conservan y que es una fase que están abordando. Y yo le pregunté más o menos de qué volumen de población están hablando que planean migrar hacia las ciudades. Me dijo 600 millones. Hay 600 millones de chinos que todavía viven en condiciones campesinas y con producción campesina, que ellos esperan migrar a la actividad industrial en los grandes centros urbanos nuevos anteriores, 600 millones. Y eso es lo que está previsto en los próximos años. Esa migración se hace obviamente con niveles salariales que en términos relativos en dólares hace que sea absolutamente imposible competir con el costo de la mano de obra china. De forma tal que ha habido un traslado, una transferencia de actividad industrial hacia los países de mano de obra barata. Y esto ha
y me parece un elemento central de este fenómeno, ha generado una fuerte desindustrialización en los países centrales. Una desindustrialización que muchas veces está camuflada en las estadísticas, pero que se observa sin problema en los países más avanzados. Esta desindustrialización, por supuesto que es heterogénea, porque significa haber pasado los procesos, más mano de obra intensivo, pero mantener los procesos más vinculados a la innovación, a la ciencia y a la tecnología, por lo menos hasta el presente. Por lo menos hasta el presente. Esto también ahora está apareciendo en países como China. Pero esto ha generado un enorme desbalanceo de las cuentas macroeconómicas mundiales. Es decir, hace mucho tiempo ya los países centrales, particularmente Estados Unidos, se ha convertido en un país deficitario comercialmente, porque buena parte de la producción que consume proviene de los países nuevamente o últimamente industrializados. Mientras los otros, para tomar y hacerlo simple, Estados Unidos con un enorme déficit comercial y China con un enorme superávit comercial. Estos desbalances se vienen observando hace mucho tiempo, pero generan enormes problemas monetarios, enormes problemas financieros y de la circulación del dinero y de los capitales como a veces espejo invertido de la circulación de las mercancías. Esto no ha hallado todavía una resolución, pero ha tenido diferentes etapas. La etapa actual es donde China se está acercando ya en su magnitud económica a ser la primera potencia mundial. Es decir, que este elemento ha puesto en jaque lo que antes era un mundo con un centro muy claro en las viejas potencias industrializadas. Estos desbalances internacionales han generado elementos muy riesgosos para el sistema financiero internacional. Es decir, ese flujo permanente de fondos y el hecho de que Estados Unidos deba financiar permanentemente este déficit ha generado una proliferación de elementos financieros y monetarios que han escapado progresivamente a toda regulación nacional bancaria. Y esto es lo que ha dado lugar después a elementos especulativos muy fuertes. Es decir, todo lo que apareció como derivados, credit default swaps y toda la proliferación de estos elementos tiene que ver con flujos financieros que vienen a contrabalancear el hecho de que esté tan poco equilibrada la situación productiva. Es decir, se produce en un lugar, se consume en el otro. Y ese consumo genera permanente déficit que tienen que financiarse. Ese financiamiento genera instrumentos financieros, monetarios, que son supernumerarios con respecto a los flujos de la economía real. Y eso terminó, para hacer un vínculo, terminó haciendo eclosión muy fuerte en la crisis de la subprime y la crisis de los derivados y la crisis que estalla en 2008. Sin embargo, creo yo, y esta es la cuestión central, me parece que nada de lo que viene ocurriendo después tiende a, primero, abordar el problema de fondo, que son estos desbalances mundiales que generan tantas dificultades monetarias y financieras, y en segundo lugar, a regular estos flujos. Creo que no se ha avanzado nada, y esto me parece que es el carácter central de lo que define la incomprensión de los elementos estructurales de la crisis y, por tanto, la impotencia de los remedios que se han buscado. Todo el mundo sabe que hay un descontrol financiero, pero todo el mundo sabe también que ese descontrol financiero tiene raíces muy profundas y entonces no es fácilmente regulable a través de los organismos multilaterales y supranacionales de los que hoy disponemos. Y yo creo que el que más ha quedado fuera de juego ha sido el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que no ha tenido absolutamente ningún papel en abordar las soluciones para esta crisis. Es decir, que las instituciones financieras internacionales no representan estos nuevos esquemas de poder económico y político mundial y tampoco tienen ningún instrumento para contrarrestar estas mareas financieras que se van generando. Ahora bien, cuando uno observa la evolución de la crisis, lo que ve es que probablemente, como fueron otras crisis de sobreproducción anteriores, la resolución termine siendo muy cruenta, económica y socialmente. Sin embargo, cuando uno ve los hechos y las noticias que ha producido esta crisis, y permítanme recordarles también que cuando la crisis estalla aquí en Estados Unidos, hubo artículos periodísticos y opiniones
especialistas realmente muy llamativas, ¿no? Me acuerdo de una revista, creo que fue el Times, con la foto de Marx en la portada, que decía algo así como el fin del capitalismo. Cuando explotó la crisis, no sé si ustedes recuerdan, pero se decía que era una crisis principalmente financiera y solamente norteamericana. Es decir, desde el principio, el análisis de la crisis trató de aislarla, de encapsularla en un problema solo financiero y solo norteamericano. Esta crisis que estalla entonces en Wall Street, rápidamente adentro de Estados Unidos, a través del canal de las hipotecas fallidas y la cuestión que implicaba la pérdida de las casas por buena parte de los trabajadores norteamericanos, esto empieza a tener efectos muy fuertes reales en Estados Unidos, llegando a una tasa de desempleo prácticamente de 10 puntos, 9 puntos y por ahí, o sea, duplicando la tasa de desempleo en Estados Unidos. Pero hasta ahí se la trataba solo como una crisis norteamericana. Sin embargo, a partir de 2011, 2010, fines de 2010, 2011, la crisis se empieza a desplazar y pasa de Estados Unidos claramente hacia Europa y dentro de Europa principalmente a los países europeos. Y nuevamente el abordaje de la crisis pretende ser un abordaje limitado a cuestiones nacionales o de la zona euro o a problemas de la política económica de los llamados PIGS de Portugal, Italia, Grecia, España. Es decir, como si fueran problemas de la política económica y del diseño de la política económica, o culturales incluso, pero de esos países débiles de Europa. Es decir, cuando la crisis se desplaza a Europa, se convierte en una crisis únicamente europea y se pretende de nuevo cortar el lazo con la crisis norteamericana que le da origen y con la crisis estructural que es el marco general donde esto sucede. Pero cuando se desplaza a Europa, lo que empieza a pasar con esos países débiles es que uno tras otro empiezan a experimentar enormes dificultades y lo que había sido esa potencialidad de la zona del euro se empieza a convertir en una verdadera traba para afrontar esa misma crisis, para los países que la están experimentando y para las propias autoridades europeas. Lo que ocurría, y por eso acá quiero contar una anécdota del año pasado, de la última reunión fue de invierno. Es invierno, ¿no? Abril, abril. Claro, sí. Abril, octubre. No, la anterior. Octubre. La de octubre del año pasado. La reunión de octubre del año pasado del Fondo Monetario, bueno, las reuniones que tuvieron lugar en Washington, hubo algunas reuniones, digamos, semiprivadas, donde a los ministros de Economía de los diferentes países nos explicaban cuáles eran los riesgos del año siguiente. Es un ejercicio de alerta temprana, sí, de cuáles son los peligros. Y los grandes peligros que se planteaban, estoy hablando de fines del año pasado, lo que avisoraban los analistas y la discusión por dónde pasaba, era que iba a haber un escenario muy fuerte, que era un desplome de China debido a los problemas internos, yo lo digo rápidamente, a problemas vinculados a la corrupción y al manejo de las empresas públicas, es decir, un problema de desbarranco del modelo chino por la forma china de hacer las cosas. Ese era un peligro que íbamos a tener. Y el otro peligro que iba a afrontar el mundo el año siguiente era un incremento desmesurado del precio del petróleo. Estuvimos prácticamente una mañana discutiendo qué iban a hacer los ministros de Economía con ese aumento enorme y extraordinario que iba a haber en el precio del petróleo. Esto tenía que ver también con el terrorismo y con los problemas de la agenda política de los países centrales, que son los problemas de gobernanza en China y del terrorismo en Medio Oriente. O sea que entre la corrupción en China y el terrorismo iban a hacer colapsar el mundo. Y muy rápidamente, porque ocurrió a fin del año, ese mismo año, pocos meses después, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Hubo un desplome del precio del petróleo, vinculado evidentemente al fortalecimiento del dólar, otro tema del que no se hablaba. Se hablaba del incremento de la tasa de interés y de la reconstitución, digamos, de lo que era la política normal de la Reserva Federal, el fin de los programas de estímulo cuantitativo, pero
no se hablaba de cuál iba a ser el efecto de eso sobre la economía internacional. Y lo que rápidamente ocurrió es que justamente ante la amenaza ya más concreta del incremento de la tasa de interés en Estados Unidos, empezó a producirse un flight to quality, o sea, una salida muy fuerte de capitales de los países emergentes, vinculada a todos otros eventos políticos, geopolíticos, lo de Petrobras, algunas cuestiones más, las sanciones a Rusia, pero concretamente lo que empezó a pasar es que la salida esa muy fuerte de capitales, que fue el primer síntoma, después vino acompañada con el fortalecimiento del dólar, del desplome del precio de las commodities y de los productos de exportación de todos los países emergentes. Yo quiero decir en mi defensa que en esa reunión yo comenté que veía el escenario inverso, que lo que veía era que por la política que estaban recomendando de ajuste fiscal en los países centrales y rigidez monetaria, entonces lo que iba a pasar era lo contrario, y que el peligro que teníamos que ver era cómo la crisis se trasladaba a los países emergentes. No, más allá de, me parece que más allá del carácter premonitorio de esto, se veía venir que la próxima estación y la próxima víctima que se iba a cobrar esa crisis, que empieza en Estados Unidos, se desplaza como un tren fantasma a Europa, después la próxima estación iban a ser los países más pobres, los países emergentes. ¿Cómo? A través del canal comercial, por la caída del precio de sus exportaciones primarias, a través del canal financiero, por la fuerte salida de capitales y, por supuesto, también a través de las cuestiones cambiarias que iban a suceder como resultado de los problemas de balanza de pago que iba a ocasionar la salida de capitales y la caída de las exportaciones. Hoy estamos viviendo ese nuevo mundo, con también una nota al pie, porque salió en el Financial Times una nota, creo que el día de ayer o anteayer, que fue muy comentada, porque ya hubo un giro discursivo donde se le pone la responsabilidad de la situación económica actual precisamente a los países emergentes y particularmente a los BRICS, a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, con preeminencia de Brasil y China. Y bueno, y Rusia, de la que muchos no hablan, pero que está ahí presente. Ahora, lo que siguió esto fue una muy fuerte devaluación de las monedas, una fuerte contracción de la actividad industrial y productiva. ¿Cómo pegó esta crisis en los países emergentes? Me parece que vale la pena repasarlo. Estos son los precios internacionales de las commodities. Ahí tengo simplemente algunas commodities: soja, oro, petróleo y cobre. Pero del año pasado a este tenemos caídas desde el 25 al 50% en los precios de exportación de los bienes que producen los países emergentes. Y a esto sigue, obviamente, una enorme desaceleración del comercio. Estas son cantidades exportadas por los países emergentes, tomados en su conjunto, agregadas. Y vamos a ir acá. Obviamente, un efecto muy fuerte sobre el crecimiento. Ahí tenemos una secuencia anual de los emergentes asiáticos y los emergentes latinoamericanos. La primera barra es 2003-2007, donde Asia, liderada por China, crece al 9,5%, después 2008-2009, 2010, 2011-2013, después 2014 y la proyección 2015. La última barra es 2015, ustedes saben que está China anunciando una tasa de crecimiento para este año que va a ser la más baja de los últimos 25 años. Es una tasa de 6,8%, pero es la más baja de los últimos 25 años. Y en Latinoamérica, una expectativa, que son los emergentes latinoamericanos, las barritas del mismo color, pero de aquel lado, una expectativa de crecimiento de 0,5%. Es decir que hoy mismo, efectivamente, la crisis se ha trasladado con toda su fuerza, con toda su violencia, a los países emergentes. Y tenemos ya problemas de balanza comercial, problemas de balanza de pago, caída de reservas, devaluaciones muy violentas de las monedas. Yo acá tengo simplemente, esto es el real, bueno, Brasil, Europa, el yuan y el rublo. Y estas son las devaluaciones ocurridas el último año: 54% Brasil, 80% Rusia, 20%
6% el euro, 3% esta última devaluación china. Pero evidentemente la caída de reservas, la fuga de capitales, ha llevado al debilitamiento de las monedas de los países emergentes y con o sin tasa de interés más elevada, el fortalecimiento del dólar contra todas las demás monedas mundiales. Dicho esto, que es simplemente descriptivo, voy a hacer primero una reflexión sobre las políticas económicas que se han aplicado. Todos saben que cuando se inicia la crisis... ¿Cómo estoy de tiempo? 10 minutitos más. 10 minutos. Cuando se inicia la crisis, era todavía presidente de Estados Unidos Bush. Y Bush pasa por el Parlamento el plan de estímulo, el plan de ayuda con el que pretende afrontar la crisis. Y yo recuerdo el discurso que dio Bush ante el Parlamento en ese momento, que era muy llamativo y creo que tenía un elemento interesante de análisis, porque Bush dijo que venía a aprobar un paquete de medidas con las que él, filosóficamente, estaba totalmente en desacuerdo. Porque él era un creyente del libre mercado. Y sin embargo, lo que anunció y lo que efectivamente hizo Estados Unidos es aplicar el plan de estímulo económico más grande de su historia para enfrentar esta crisis. Ahora, ¿de qué se trató ese plan? Mucho más grande que el New Deal, por ejemplo, en términos de recursos. Pero, ¿a qué se aplicaron esos recursos? Es acá donde también hay una declaración importante de quien era presidente del Banco Central en ese momento, de la Fed, que era Ben Bernanke. Él hizo una locución un poco antes de la aplicación de los planes de estímulo, donde le dijo algo así como que los economistas habían aprendido, y era algo así como pedirle perdón a Milton Friedman. Habría que buscar ese discurso, yo no lo recuerdo textualmente, pero era pedirle perdón a Milton Friedman, que los economistas habían aprendido y que no iban a volver a cometer el mismo error. Ese discurso de Bernanke es muy interesante porque lo que Milton Friedman dijo, que había sido la causa de la tan fuerte y violenta depresión de los 30, había sido que el Estado había dejado caer a los bancos. ¿Recuerdan ustedes en su historia monetaria de Estados Unidos? Dicho muy sencillamente. Le echa la culpa al Estado, Friedman, como era de esperar, pero por no haber salvado a los bancos. Y lo que Friedman dijo es que ante una situación de crisis no iba a volver a pasar lo que Milton Friedman había asegurado que era la causa de la crisis. Y efectivamente es lo que hizo Estados Unidos. Hizo un enorme programa de salvataje del sector financiero. Su reemplazo de activos tóxicos, su mejoramiento de las carteras de los bancos, su cambio de pasivos, digamos, incobrables por bonos del Tesoro norteamericano, el plan de emisión monetaria, que también creo para quienes no creemos en la teoría cuantitativa de la moneda, fue el laboratorio más grande de teoría monetaria de la historia de la humanidad, lo que ocurrió, porque se triplicó la base monetaria en Estados Unidos y se quintuplicó la base monetaria en Inglaterra. Y sin embargo, todavía estamos en deflación. Quiere decir que si alguien tenía alguna duda de que no hay una proporcionalidad directa y mecánica entre la cantidad de dinero y el nivel de precios, creo que la refutación ha sido dada por los hechos durante estos años. Pero lo importante es que se abordó la crisis desde una teoría monetarista y se fue a salvar a los bancos. Y ese salvataje de los bancos no tuvo ni un efecto económico fuerte, ni inmediato, ni efectivo. Simplemente lo que se hizo es que la crisis se fue trasladando como crisis monetaria de un país a otro. Entonces el salvataje de la banca norteamericana después dio lugar a los problemas de los bancos y de las deudas europeos. Y se convierte en una crisis de deuda europea. Y entonces el Banco Central Europeo sale más tímidamente y más lentamente también a salvar a los bancos. Lo que no ha habido a lo largo de toda esta crisis, y lo quiero decir muy claramente, es una respuesta de tipo keynesiana. Es decir, no ha habido, con unas pocas excepciones, ante el mismo problema, lo que había planteado Keynes es que la reducción de la tasa de interés no alcanza para lograr la reactivación de la economía. Y efectivamente fue así, con tasas de interés prácticamente cero, no ha habido una reacción
de la inversión prácticamente en ningún lugar del mundo. Lo único que se permanecía fuerte era la inversión en los países emergentes, donde sí hay una presencia del Estado vinculada a la actividad, a mantener el empleo y la actividad. Entonces esta crisis se abordó de una manera monetarista, se abordó con una mirada estrictamente financiera y con el salvataje de la banca. Es lo único que se ha hecho, y se ha hecho con recursos públicos, y se ha hecho con más recursos que los que haya memoria hasta este momento. Y sin embargo la crisis sigue desarrollándose, y ya lleva, también a mí me gusta la comparación, más tiempo que lo que llevó la Gran Depresión hasta que se publicó la teoría general. La teoría general se publica en el 36, y la crisis se inicia en el 29. Ahora ya vamos 7 años de crisis internacional y la verdad que no ha habido ninguna reacción de los países, pero tampoco al nivel del pensamiento. No ha habido una revolución, a pesar de la impotencia que tienen estas herramientas para el salvataje de la economía. La verdad que no ha habido una discusión, y eso es lo que a mí me alarma sobremanera, es que no hay una discusión, sobre todo a nivel líderes mundiales, pero tampoco a nivel teórico, acerca de qué es la crisis, cómo se afronta y cuáles deberían ser las políticas, si es que las hay, que deben aplicarse. Contra esta situación, lo que yo quería mostrar es que en Argentina hicimos lo contrario. La verdad que en Argentina venimos aplicando consistentemente medidas contracíclicas, un enfoque clásico de la depresión actual. En 2014, cuando empiezan a verse las primeras señales el año pasado de debilitamiento del comercio internacional, lo que la presidenta pone y anuncia, y que desde el Ministerio de Economía venimos desarrollando, es un plan de estímulo económico, básicamente fiscal, y al crédito privado. Es decir, no ha sido un plan de salvataje de la banca, sino básicamente de regulación de la banca para que preste a tasa más baja al sector productivo, sabiendo que en momentos de volatilidad e incertidumbre no solo se retrae el deseo de inversión, el impulso de inversión, sino que en general, simultáneamente, se retrae la disponibilidad de crédito, porque se generan negocios financieros que nada tienen que ver con la esfera productiva. Así que sacamos una serie de medidas que obligan a los bancos argentinos a prestar a determinadas tasas de interés reguladas. Para eso hubo que cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, cambiamos la Carta Orgánica del Banco Central para regular las tasas de interés y para focalizar y dirigir el crédito hacia el sector productivo. Esa fue una respuesta a la crisis. Y la otra respuesta a la crisis fueron una batería de programas que tienen que ver con el estímulo de la demanda agregada interna. Es decir, lejos de aplicar un plan de ajuste, que es lo que de austeridad, de restricción crediticia, lo que hemos hecho es exactamente lo contrario. Hemos llevado adelante un programa de expansión fiscal que nos ha puesto el año pasado y en este por primera vez en déficit fiscal, después de 12 años, pero bajo la comprensión de que una crisis económica hay que afrontarla, por lo menos con las herramientas que tenga el Estado, a través de una política básicamente fiscal expansiva. Hemos sido fuertemente criticados por hacer esto, porque está muy a contramano, pero quiero mostrar simplemente algunos gráficos. Esto, en línea azul tenemos el Producto Bruto de Argentina y en línea verde tenemos el Producto Bruto de Brasil. Me interesa el área que está señalada al final. La verdad que en 2014 nosotros empezamos a sentir la caída del comercio internacional. Argentina es una economía muy abierta, que permanece muy abierta, de forma tal que la caída de las exportaciones, después profundizada lo que ocurrió con los volúmenes, con la caída fuerte de los precios, generó mucho daño en términos también de actividad interna. Pero nosotros aplicamos una serie de medidas que tienen que ver con incremento de todos los que son nuestros planes de inclusión social, es decir, hubo aumentos por encima de lo que veníamos dando a un programa que tal vez se conoce aquí, pero quiero marcarlo, se llama Asignación Universal por Hijo. Es un plan universal que a las madres y padres, a las familias que tienen hijos, pero que los padres no tienen un empleo registrado, se les da desde el Estado un monto por cada hijo que tienen. Pero también hubo un incremento el año pasado, muy por encima de cualquier medida de la inflación, de las jubilaciones.
Hubo también un plan de construcción de vivienda privada, crédito estatal, lo voy a decir porque es claro, a tasa de interés negativa para fomentar la construcción de vivienda privada. Se llama el plan Procrear y hemos construido en estos 2 años 200.000 viviendas a través del crédito. Porque veíamos que también la inversión, como tiene un elemento siempre financiero y especulativo, la construcción iba a sufrir. De forma tal que lo que hemos observado es que estas medidas son bastantes más, pero menciono simplemente algunas. Incremento de las jubilaciones, incremento de los planes de asistencia, incremento de los planes estatales de construcción. También lanzamos un fondo específico para la inversión productiva, tasa muy baja, se llama Fondear, por $1.000 millones aproximadamente, que ha sido totalmente consumido para el sector privado. Y después un plan de infraestructura pública que más o menos redobla. El año pasado la inversión en infraestructura en Argentina fue el doble a precios constantes que el año anterior. Es decir, lanzamos un plan de estímulo fiscal muy fuerte, muy poderoso, que ha tenido efectos, fíjense, estas son las tasas de desempleo, también medidas segundo trimestre del 2014 contra segundo trimestre de 2015 en otros países de la región, Brasil, Chile, Perú, Rusia o emergentes. Lo que hemos visto en la región este año es un incremento de las tasas de desempleo. Lo que hemos observado en Argentina, veíamos recién que había una respuesta del proceso económico a estos planes de estímulo fiscal y al mismo tiempo vemos que a nivel de empleo no solo no hemos sufrido caída en la ocupación, sino que hemos tenido el último trimestre incremento en la ocupación, caída del desempleo, una leve caída del desempleo. Por eso Argentina es el único país de estos que estoy mostrando que ha tenido una mejor performance que el año pasado en términos de empleo. Dicho de otra manera y sin exponer, y después si en el marco del diálogo puedo hacer algún comentario de otros elementos vinculados a cuál es el modelo económico que nosotros queremos estar implementando en Argentina, lo que quiero decir es que esta crisis, y se observan absolutamente todas las intervenciones que he tenido yo como ministro de Economía, yo asumí en noviembre de 2014, pero ya desde ese momento lo que planteaba era que se avecinaba una fuerte crisis internacional y que había que tomar medidas preventivas que dieran más instrumentos al sector público para sustituir la inversión privada, que seguramente se iba a resentir y debilitar por inversión pública, para estimular el consumo y el mercado interno, para estimular el crédito y para hacer algo que es muy heterodoxo en términos económicos, pero que nosotros hemos denominado sustitución de exportaciones, es decir, generar más mercado doméstico para los productos de exportación que sufren caída de los mercados externos. Todas esas políticas, creo yo, es una batería de políticas que va muy a contrapelo de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que aún en situaciones como Grecia sigue pidiendo mayor austeridad, reducción del gasto público, reformas estructurales, es decir, una batería de medidas que, y ahora para cerrar y moverme al plano de la política, más allá de la enorme comprensión que ha tenido nuestra presidenta de la situación internacional, que ha permitido que el poder político le dé lugar a planes económicos un poco a contramano del saber convencional y de la opinión convencional de cómo abordar la crisis actual. Más allá de eso, lo que quiero decir es que en la memoria de todos los argentinos están todavía presentes los impactos y los resultados de los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional convencionales. Argentina redujo los sueldos públicos 13%, las jubilaciones, privatizó prácticamente todas sus empresas durante la década de los 90, se endeudó compulsivamente y a tasas gigantescas simplemente para sostener los próximos vencimientos con condicionalidades de los organismos multilaterales de crédito. Argentina fue el mejor alumno de los planes de austeridad, de ajuste y de endeudamiento y de apertura indiscriminada de su economía, y yo creo que ese bagaje, que esa memoria, que ese recuerdo
que es un recuerdo para la gran mayoría de los argentinos que pasó esa crisis perdiendo su trabajo, perdiendo su casa, teniendo que emigrar. Para todos los argentinos, esa memoria histórica es algo que ha dado la posibilidad en Argentina de, desde el Estado, llevar adelante otra política económica y que a pesar de las enormes presiones de los fondos buitres, del Fondo Monetario con sus reportes negativos, de la banca privada con sus ataques a nuestra política económica, de toda la ortodoxia teórica contra nuestros planes, a pesar de eso, las medidas que hemos tomado han tenido resultado y han tenido una enorme acogida y un enorme grado de comprensión por parte de la mayoría de los argentinos. De forma tal que me parece que es un momento muy interesante para dar una discusión teórica sobre la crisis, pero es un momento todavía más interesante y más importante para que el mundo académico plantee cuáles son las terribles y evidentes falencias en el diagnóstico y en los remedios con los que hoy los países más avanzados y sus organizaciones intentan abordar este proceso de crisis internacional que está muy lejos de haber concluido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por los elogios, Anwar. La verdad que yo creo que, en primer lugar, como decía al principio, las crisis internacionales, las crisis mundiales, las crisis del capitalismo han originado históricamente verdaderas revoluciones teóricas. Entre los daños que han producido a nivel material y económico, si hay una sola cosa que podemos decir positiva de la crisis del capitalismo, es que han venido a menudo acompañadas de grandes discusiones teóricas. Incluso la propia escuela neoclásica, la escuela marginalista, surge también allá por fines de la década del siglo XIX de una crisis teórica y una discusión ocasionada por la crisis teórica. Luego, el propio Marx discute los aspectos salientes del capitalismo en el transcurso de ese periodo de crisis recurrentes cada 10 años de fines del siglo XIX y obviamente está la más reciente de las revoluciones teóricas, que es la del siglo XX, que es la que protagoniza Keynes y que también estuvo claramente originada por una crisis, y lo único que yo creo que hay que lamentar de esa crisis teórica es que de esa revolución teórica es que llegó tarde, porque el New Deal claramente precede a la elaboración teórica keynesiana. Es decir, que los propios economistas prácticos y la propia política encontró una salida a la crisis que se llevó adelante y se ejecutó sin teoría económica. Se hizo, por así decirlo, espontáneamente. Cuando la inversión privada no reaccionaba, hubo algún impulso del propio gobierno norteamericano de salir a sustituir esa inversión privada por inversión pública, entonces la demanda agregada y la reactivación del mercado interno y lo que después fue conocido como el multiplicador. Hoy yo creo que esta crisis todavía no ha ni siquiera engendrado un debate teórico a nivel internacional, visible. Obviamente quienes toda nuestra vida estudiamos y discutimos teoría de la crisis, teníamos nuestras propias ideas y de alguna manera nos vemos limitados a esa incómoda autocomplacencia de decir, yo sabía que iba a venir una nueva crisis, pero la verdad es que no tiene hoy lugar un debate internacional sobre la anatomía y el diagnóstico de la crisis actual en los marcos académicos generales. Se ha logrado transcurrir una crisis sin el escándalo académico que
la bancarrota teórica que está implícita en esta crisis, obviamente trae consigo. Y eso es algo que es un gran mérito de todo el armado ortodoxo. Así que a mí me parece que en el plano de la teoría hay mucho para hacer, porque si bien esta yo la caractericé al pasar como una nueva crisis de sobreacumulación, y Anwar me dice lo que es una contracara de la crisis de sobreacumulación, que es la crisis de deuda, la manifestación financiera de la crisis de acumulación. Lo cierto es que hoy la discusión es absolutamente inexistente. Y me parece que ahí hay mucho para hacer desde la New School y desde los ámbitos académicos y desde muchísimos ámbitos de discusión que permanecen inexplicablemente dispersos en un marco tan complicado. Digo, seguramente en los países que están sufriendo más fuerte la crisis hay economistas que piensan distinto. Uno de ellos, obviamente, fue Varoufakis, por ejemplo, que tenía un libro prácticamente sobre la crisis internacional y llegó a ministro de Economía. Pero la discusión que está implícita no ha cobrado mucha visibilidad. Yo también puedo decir lo mismo, ¿en qué puedo ayudar yo? ¿O en qué podemos ayudar las autoridades de la región para darle visibilidad a las discusiones académicas y conectar de algún modo el mundo de la política económica y de la discusión de la política con la discusión académica? Porque el segundo aspecto que quería señalar es que si bien esta es una crisis más del capitalismo, también es una crisis distinta. Porque lo que yo mostraba al principio de la división internacional del trabajo, si bien es claramente mentira que la globalización sea un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX, la globalización, incluso a nivel productivo, es muy anterior a esto, pero este grado de interrelación en la división internacional del trabajo y los actores que la llevan adelante, las grandes transnacionales, enormes monstruos que distribuyen sus plantas productivas por el mundo según diferentes ventajas que encuentran, es decir, una globalización hecha a la medida de las grandes transnacionales. Bueno, eso es una completa novedad que también creo que dificulta mucho el otro aspecto, más allá del diagnóstico y la caracterización, que es los remedios y las respuestas de política económica. ¿Por qué? Porque probablemente, y creo que acá está la clave de por qué no ha habido una respuesta teórica más contundente, es que las grandes falencias, incluso desde el punto de vista de los instrumentos de política, tienen que ver con la arquitectura de los organismos financieros internacionales, que si para algo no han servido ni van a servir, es para afrontar una crisis y para favorecer a los países más vulnerables. Lo vemos incluso teniendo el papel exactamente inverso. Aparecen a la hora del ajuste, la persecución de las políticas nacionales contracíclicas. Entonces me parece que ese desbalance entre la falta de respuesta académica y que si la hay, tiene límites nacionales, y la necesidad de encontrar instrumentos internacionales con herramientas que claramente están anacrónicas, o como lo que se empieza a ver no es que estén anacrónicas, sino que sirven para otra cosa, son instrumentos del sistema financiero mundial para imponer a los países determinadas políticas. Este desbalance es lo que ha impedido que esta crisis traiga, de nuevo digo, lo único bueno que podía traer, que era un cuestionamiento fuerte al mainstream de la teoría económica, que no la predijo, que no la entendió, que no la explicó y que no la puede solucionar. Es decir, que si uno relee el prefacio de la teoría general, podría decir esto está escrito en 2015. Porque la verdad es que la decepción de Keynes con la economía clásica es
la decepción que seguramente cualquier estudiante griego, español, cualquier estudiante portugués, cualquier estudiante italiano, cualquier estudiante hoy argentino, brasileño, de cualquier país emergente, tiene con la teoría económica heredada. Es decir, con los programas de estudio que con muy pocas excepciones son moneda corriente a lo largo y a lo ancho del planeta. Es decir, que la sensación de impotencia y los flancos débiles para atacar a la teoría convencional son exactamente los mismos. Así que realmente si a esa pregunta yo diría, creo que no hemos triunfado, pero que hay una oportunidad muy clara para abordar las cuestiones de la deuda, y en esto quiero rescatar algunos economistas, como es el caso obviamente de Anwar, que siempre ha manifestado con la cuestión de la deuda y los ataques contra Argentina su posición, su solidaridad, su punto de vista, pero también hemos tenido apoyos importantes, como últimamente de Piketty, de algunos economistas que han cobrado renombre, que tienen visibilidad, Joseph Stiglitz, bueno, también Klicksberg, también Krugman, que se han manifestado de diferentes corrientes contra los instrumentos de ajuste que se quieren aplicar y contra los problemas que ha habido con la reestructuración de la deuda de los países más endeudados y por tanto más débiles.